bienvenidos a los que se están conectando. Mientras van ingresando, aprovecho para presentarme. Soy Gustavo Bertinat, soy parte del equipo de ingenieros de la empresa Digimed. Les damos las bienvenidas a todos nuestros clientes y amigos que se sumaron a un webinar más de este 2020 cargadísimo de intercambio por webinars. Y les comento, Digimed es una empresa que se dedica a la de ultrasonido y puntualmente al ultrasonido de la marca Mindray. Ya venimos trabajando hace 15 años con Mindray como representantes oficiales, tanto del área comercial como el postventa. Y tenemos también, además de esta sede central que están viendo aquí en Buenos Aires, 2 sucursales, una en Rosario, otra en Córdoba, y una red de distribuidores en todo el país para brindar sobre todo llegada rápida de postventa y también acompañar en la capacitación y asesoramiento. Así que, bueno, ya tuvimos una experiencia de webinar con el doctor Carlet, y ahora, dada la repercusión además que hubo, la cantidad de participantes y lo interesante de la presentación, surgió la posibilidad de hacer una experiencia más y compartirla con ustedes. Así que, Pablo, ahora sí te doy paso y arrancamos con este webinar. Buenísimo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la empresa Digimed, Gustavo, a vos y por intermedio tuyo a todos, por acompañarme siempre en los cursos y por invitarme a compartir este ratito, estos 40 minutos, una hora con los colegas, para poder hablar de el aporte que nos puede hacer o facilitar el ultrasonido en pacientes con hipertensión pulmonar, tanto bidimensional como con la modalidad Doppler, ¿sí? ¿Te parece que comparta mi pantalla, Gustavo? Dale. Mientras tanto, aprovecho para comentarles que en la sección de chat pueden ir dejando las consultas, así que las leemos después al final. Y a los que nos ven por YouTube, también pueden dejar las consultas en el canal de YouTube, que las estamos viendo también. Muy bien. ¿Comenzamos? ¿Qué nos puede aportar el ultrasonido en el paciente con hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar, que es una patología muchas veces silenciosa y subdiagnosticada, ¿sí? Donde nos quedamos por ahí un poquito corto con llegar al diagnóstico, y hay muchas variables, muchos subrogantes, entre comillas, más que subrogantes, sugerentes de que pueda estar cambiando la presión dentro de la arteria pulmonar, y de esta manera generando una repercusión en la remodelación de las cámaras derechas. Entonces tenemos parámetros bidimensionales fundamentales, siendo que la ecocardiografía bidimensional es la reina madre del diagnóstico ecocardiográfico, y obviamente con las modalidades Doppler vamos a poder obtener una información complementaria y muchas veces superior, definiendo el diagnóstico, ¿sí? O reforzando el diagnóstico en este caso. No quiero dejar de invitarlos al curso de ecocardiografía bidimensional para los que hacen ecografía y están comenzando su incursión en la ecocardiografía con un equipo bidimensional, que tal vez hacen ecografía abdominal o tienen su equipo que tiene una función de Doppler pulsado, si bien es una modalidad de Doppler que para cardiología en algunos flujos como los patológicos de alta velocidad se va a quedar sin poder determinarlos. Sirve para evaluar los perfiles de flujos, ¿sí? Los flujos normales por lo general los llega a medir bien a todos, ¿sí? Y cuando hay que supera la velocidad porque hay un anormal, un flujo anormal, sin duda que se necesita el Doppler continuo. Pero si tienen un equipo con Doppler pulsado, que hoy hay varios en el mercado,
la realidad es que pueden también sacarle alguna utilidad. Este curso dura 3 meses, vamos a comenzar el 8 de enero. Su primera edición acaba de finalizar con buenas opiniones, muy buenos comentarios, y eso me pone muy feliz. Hubo 58 participantes y esperamos tener una buena convocatoria para esta segunda edición, que ya hay muchos inscritos. Sin duda que agradezco el acompañamiento de Digimed, así como del Laboratorio Jambier, que nos auspician estos equipos. Los temas que desarrollamos, los temas que desarrollamos en el curso están en las publicaciones en redes sociales y vamos desde la parte básica, desde cero, hasta lo más avanzado. Bien, no los molesto más con el chivo, con la información del curso que comenzamos, y vamos a comenzar hablando de la hipertensión pulmonar. Vamos a ver muchas imágenes, videos en bidimensional y Doppler, pero antes vamos a desarrollar brevemente que anatómicamente nosotros sabemos que las cámaras derechas del corazón son las que reciben la sangre por las venas cavas, craneal y caudal, y envían a la arteria pulmonar, al tronco pulmonar, la sangre carboxigenada para, a través de sus ramas derecha e izquierda, ir a oxigenarse a este gran continente de vasculatura que hay a nivel pulmonar, que puede albergar una gran cantidad de sangre, que se va a oxigenar y se va a dirigir por las venas pulmonares hacia el lado izquierdo del corazón. La hipertensión pulmonar, sin duda como definición general, no es más que el incremento de la presión en la vasculatura pulmonar, ¿sí? Es sin duda alguna un estado hemodinámico y fisiopatológico que puede desencadenarse a partir de una amplia gama o variedad de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y o sistémicas, ¿sí? Si bien en medicina veterinaria tenemos como anecdótica la hipertensión pulmonar primaria, que sí está bien documentada en humanos, en veterinaria es muy raro, la realidad es que la incidencia de hipertensión pulmonar secundaria a un proceso de hiperflujo vascular pulmonar, ya sea a partir de una patología congénita o por un problema en el corazón izquierdo o por una patología respiratoria, es cada vez de mayor incidencia. Se considera hipertensión pulmonar por definición, y es una traspolación de medicina humana, cuando la presión arterial pulmonar media supera los 25 milímetros de mercurio. Este cuadro, que está tomado y de hecho es para compartir, se puede descargar desde lo que es el consenso del Colegio Americano de Medicina Interna en veterinaria, respecto a la hipertensión pulmonar, nos muestra claramente que hay básicamente 3 orígenes en la hipertensión pulmonar. El incremento del flujo sanguíneo a esa arteria pulmonar, ¿sí?, que se sucede por la presencia de comunicaciones anómalas, por shunts, ¿sí?, por malformaciones como los defectos septales, donde el flujo de las cámaras de alta presión, o sea, del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, va a pasar hacia el ventrículo derecho y con ello va a aportar un mayor flujo sanguíneo hacia la arteria pulmonar. La presencia de ductus arterioso persistente, donde a partir de la comunicación del conducto desde el arco aórtico hacia la arteria pulmonar, se va a ofrecer un mayor aporte sanguíneo y un hiperflujo hacia la vasculatura arterial pulmonar, y los defectos del septo, ya sean de tipo ostium primum, ostium secundum, según la ubicación, o un forámeno permeable. Cualquiera de estas comunicaciones, así como otras mucho más raras como las ventanas aortopulmonares, van a permitir la comunicación de flujo desde las cámaras izquierdas o desde el circuito de alta presión hacia el circuito
de baja presión, y si el ventrículo derecho va a tener un mayor aporte sanguíneo, puntualmente va a incrementar su flujo hacia los pulmones, puntualmente hacia la arteria pulmonar, y el pulmón va a tender a querer frenar o defenderse de esa gran cantidad de volumen, remodelando su vasculatura, ¿sí? Y eso va a generar que incremente la presión dentro de la arteria pulmonar si tengo un pulmón que reactivamente está respondiendo y va a vasocontraerse por proliferación de la íntima, que es la capa endotelial más interna, por hipertrofia de la media, que es la capa muscular de las arteriolas, ¿sí? Y por la alteración también de la adventicia. Todo se va alterando, ¿sí? Respecto al incremento en la resistencia pulmonar, esto hace referencia sobre todo a las patologías pulmonares que provocan alteración en ese parénquima pulmonar, ya sea por la presencia de las dirofilarias, ¿sí? Estos parásitos frecuentes en medicina veterinaria que generan alteraciones, obstrucciones y liberación de estas bacterias, las Wolbachia, que dan una especie de reacción alérgica y que remodela para siempre a esa vasculatura pulmonar, ¿sí? Desde la inflamación perivascular, obstrucción del lumen vascular, todo lo que menciona alteraciones en el parénquima pulmonar, y esto se va a traducir en alteraciones en el flujo sanguíneo y la oxigenación, y esta remodelación vascular va también a impedir que ingrese a los pulmones el normal flujo que trae el lado derecho del corazón, incrementando la presión arterial pulmonar, ¿sí? Por último, otra de las causas, yo diría la más frecuente en medicina veterinaria, es cuando la presión venosa pulmonar se incrementa por patologías en el lado izquierdo. Como bien sabemos, cualquier patología, como la enfermedad valvular degenerativa crónica, la mixomatosa, ¿sí? Como la cardiopatía dilatada o cualquier alteración de fenotipo dilatado donde hay una disfunción sistólica y eso lleva a una deformación del anillo fibroso donde está anclada la mitral y con ello una falla en la coaptación en el cierre, toda regurgitación del ventrículo izquierdo hacia el atrio izquierdo se va a traducir en una atriomegalia donde hay incremento de volumen y de presión. Ello obviamente va a congestionar las venas pulmonares que ingresan al atrio izquierdo y de esta forma va a llevar a conducir a un incremento de la presión hidrostática capilar que puede finalizar o gatillar edema pulmonar, pero también una remodelación de la vasculatura pulmonar en forma de protección, y esa remodelación va a generar, al no recibir toda la sangre que manda al lado derecho, una hipertensión, un incremento de la presión en la arteria pulmonar que tiene la sangre del ventrículo derecho para enviar al pulmón y no puede, tiene mucha presión, entonces no puede recibirle todo el flujo que el ventrículo de derecho quisiera entregarle a la arteria pulmonar. Obviamente que esta pequeña animación muestra cómo la insuficiencia de la válvula mitral lleva al incremento en el tamaño del atrio izquierdo, la congestión de las venas pulmonares, y de esta manera puede llegar a generar, a través de un incremento de la presión hidrostática capilar, edema, ¿sí?, de pulmón, la trasudación hacia el alvéolo, el edema que primero es intersticial y después alveolar propiamente dicha por ese aumento de la presión hidrostática capilar, y también puede generarse esta situación de que
la insuficiencia de la válvula mitral y permitir que se traspole la presión del ventrículo izquierdo a través de un jet regurgitante al atrio izquierdo, termine, además de congestionar estas venas, generando una remodelación vascular que va a gatillar una hipertensión pulmonar con el consecuente remodelado de las cámaras izquierdas. ¿Por qué se remodelan? Porque si yo el ventrículo derecho lo someto a un estrés parietal donde al contraerse en la sístole va a enviar el flujo hacia la arteria pulmonar y la arteria pulmonar no le recibe todo ese flujo, le opone una fuerza de resistencia que empieza por la ley de Laplace a estresar a esa pared del ventrículo derecho y al septo, y esto comienza a generar una hipertrofia concéntrica por la sobrecarga de presión. Entonces, el remodelado de cámaras derechas va a incluir el engrosamiento de las paredes, la pared libre del ventrículo derecho y posiblemente del septo. El agrandamiento del atrio derecho, porque el atrio derecho quiere mandar una cierta cantidad de volumen que recibe por las venas cavas, pero hay un proceso congestivo. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho no puede recibir todo eso porque están engrosándose las paredes, porque la arteria pulmonar tiene mucha presión y no le recibe, la cámara se va achicando, se va deformando a su vez el anillo tricúspide, la presión está alta en el ventrículo derecho y es una válvula para un sistema de baja presión. Es muy fácil volarla. ¿Qué quiere decir? Es muy fácil que haya regurgitación del ventrículo derecho hacia el atrio derecho. Por ende, atriomegalia derecha, ¿sí? Hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho y algunos cambios que vamos a ver a continuación. Puntualmente son 6, en base al consenso de Lagvin, los orígenes de la hipertensión pulmonar, ¿sí? La hipertensión arterial pulmonar primaria, la cardiopatía izquierda, ¿sí? Que es la de la enfermedad valvular degenerativa, la disfunción sistólica por cardiopatía de fenotipo dilatada, la cardiomiopatía idiopática, afecciones respiratorias o hipoxia crónica que lleva a un remodelado de la vasculatura y con ello incrementa la presión, ¿sí? Tromboembolismo pulmonar, esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces un trombo que se libera circulación y obstruye parte de la vasculatura arterial pulmonar va a generar o incrementar la poscarga de ese ventrículo derecho que quiere entregar un cierto volumen, pero una de los ramales de la arteria pulmonar está obstruido por un trombo, ¿sí? Enfermedades parasitarias que ya mencioné, como la dirofilaria o el Erostrongylus, y multifactoriales como último punto. Nosotros sabemos que la composición histológica de lo que es la arteria pulmonar, las arterias y arteriolas, se componen por una íntima, que es una capa endotelial, una túnica media, que es la muscular, y una adventicia, que es la externa. Claro que los procesos de hipertensión pulmonar se generan a partir de un remodelado que incluye la rigidez y proliferación de la íntima con una hipertrofia de la túnica media, de la muscular, y esto va en detrimento de la luz arterial, lo que termina generando este proceso de reducción del lumen, ¿sí? Y esto es lo que genera que no va a recibir el mismo flujo que recibía originalmente, que opone una fuerza de resistencia fenomenal y que el ventrículo izquierdo comienza a remodelarse en base a este estrés. La disminución de ese calibre lo que genera es una hipertensión que se traduce o repercute principalmente en el ventrículo derecho. El consenso de Lagvin respecto a la hipertensión pulmonar arterial menciona 3 sitios anatómicos con diferentes cambios que nos pueden aportar información para la hipertensión pulmonar,
¿sí? El aplanamiento septal interventricular es un cambio que en forma bidimensional, voy a encontrarlo cuando ese techo del honguito, ¿sí? El septo interventricular en eje corto, lo veo que se aplana porque si incremento la presión en las cámaras derechas, voy a tener un desplazamiento del septo hacia la derecha. Muchas veces se ve en eje largo, pero es más evidenciable en eje corto a nivel de papilares o válvula mitral. Llenado insuficiente o tamaño reducido del ventrículo izquierdo. Recuerden que si yo tengo un condicionamiento en la entrega de flujo desde el ventrículo derecho hacia los pulmones porque tengo una hipertensión, voy a poder reducir o se va a ver reducida la entrega hacia el lado izquierdo, con lo cual en un paciente que tiene una patología respiratoria que generó un cambio, un remodelado en la vasculatura pulmonar que gatilló una hipertensión pulmonar y ese pulmón está recibiendo, condicionando la entrega de sangre del ventrículo derecho al izquierdo, ¿sí? En realidad va a disminuir el tamaño de cámaras izquierdas, ¿sí? Doy el ejemplo de una patología respiratoria porque no es fácil de ver un menor volumen en las cámaras izquierdas cuando se trata de patologías del corazón izquierdo puntualmente, que es lo que más acostumbrado estamos a ver. Hipertrofia ventricular derecha, sin duda alguna, el engrosamiento de la pared y a la vez dilatación de cámara o ambos, porque en realidad sabemos que el ventrículo derecho, ante las sobrecargas de presión, obedece o responde de forma mixta, ¿sí? Con sobrecarga de presión, engrosando las paredes, ¿sí? Por el estrés parietal, pero a su vez también muchas veces dilatando, ¿sí? La cámara. Y disfunción sistólica del ventrículo derecho, que tenemos algunos parámetros tanto bidimensionales para evaluarlos, como también mediante Doppler tisular, ¿sí? Nosotros sabemos que tanto el TAPSE como la fracción de acortamiento del tracto de salida del ventrículo derecho nos hablan de esa disfunción sistólica, y en el caso del Doppler tisular en una ventana apical izquierda, la reducción de la onda S, la onda sistólica, nos va a hablar también de una disfunción sistólica, obviamente condicionada por esta hipertensión pulmonar. A nivel de la arteria pulmonar, nosotros nos vamos a encontrar con una velocidad máxima de regurgitación pulmonar diastólica siempre mayor a 2.5 metros por segundo. Muchas veces, durante mucho tiempo, usamos 2.2 metros por segundo como valor de corte de regurgitación de la pulmonar, ¿sí? Así como tomábamos 2.8 de la tricúspide. Hoy las guías mencionan 2.5 en valor de regurgitación de metros por segundo pulmonar y 3 metros por segundo en regurgitación tricúspide, como para inferir en tomarlo como un parámetro relevante en este señalamiento o reforzamiento del diagnóstico de hipertensión pulmonar. El índice de distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar, un parámetro, no sé si llamarlo de moda, pero muy usado en veterinaria, ¿sí? Que cuando desciende a menos del 30%, ¿sí? Lo consideran como un dato relevante, ¿sí? El tiempo de aceleración del Doppler, del flujo Doppler de la arteria pulmonar, siempre que sea más vertical o más rápida esa aceleración, va a ser más sugerente de una hipertensión. ¿Y por qué? Porque si yo tengo una elevada presión en el ventrículo derecho, ¿sí? Por una hipertensión pulmonar, normalmente es un poco más corto el tiempo de eyección y a su vez es muy fuerte la aceleración si tengo una alta presión en ese ventrículo derecho como consecuencia de una hipertensión pulmonar. La relación entre el tiempo de aceleración y el tiempo total eyectivo de la pulmonar,
¿sí? El AT barra ET, ¿sí? El tiempo de aceleración barra tiempo eyectivo, si es menor a 0.30, antes usábamos 0.31, que es lo mismo básicamente, es sugerente de un flujo de rápida aceleración, ¿sí? De hipertensión pulmonar. Por último, para nosotros tener una idea de una elevada presión en la aurícula derecha, muchas veces vemos el índice de colapsabilidad de la vena cava caudal y que tiene relación con el ciclo respiratorio. En la inspiración se favorece el ingreso de sangre de la vena cava caudal hacia las cámaras derechas, hacia el atrio derecho, ¿sí? Y en la expiración se opone resistencia. Entonces es lógico que la vena cava caudal reaccione en la inspiración disminuyendo su diámetro y en la expiración incrementándolo. Entonces, en base al porcentaje de distensibilidad, también es un parámetro que nos habla de la presión en el atrio derecho. Los pacientes que nosotros más vemos con hipertensión pulmonar tienen relación con pacientes con patología en el lado izquierdo del corazón, en este caso una Fox Terrier de 14 años que ya tenía un diagnóstico de enfermedad valvular degenerativa crónica y que si bien se la estuvo tratando, los dueños no siguieron mucho con el tratamiento al pie de la letra y pudimos verla cuando ingresó con un abdomen prominente, un cuadro de ascitis, con su vena yugular ingurgitada, porque la realidad es que la vena yugular lleva sangre hacia la vena cava craneal y hacia el lado derecho del corazón. Si el lado derecho del corazón está con una elevada presión y congestiona retrógradamente todo el sistema venoso, voy a tener, así como la vena hepática va a trasudar hacia el abdomen como fusible y va a generar ascitis, la vena yugular también se puede ingurgitar por esa congestión. Este video mostraba la placa radiográfica donde se ve un incremento en el tamaño del atrio izquierdo, ¿sí? Y en este video no se vio entero, lo vamos a ver de nuevo un minutito, ¿sí? Ahora, ahí está. Porque quería mostrarles algo más de la placa radiográfica. Ahí se ve como la vena yugular está ingurgitada. Normalmente no tienen pulso o puede ser débil, ¿sí? Y otras veces sí pueden manifestar pulso. Si este paciente tuvimos que drenarlo completamente, y este es el caso de la cardiomegalia con un agrandamiento de la silueta del atrio izquierdo, a su vez con una deformación en analogía con el reloj a nivel de las dos, que es el tronco pulmonar, ¿sí? Y con un incremento en el grosor de las arterias pulmonares en relación a las costillas, ¿sí? Parámetros radiográficos que nos hacen prestar atención de que algo anda mal en el lado derecho del corazón. Fíjense el desplazamiento de este septo hacia la derecha, siendo un paciente con enfermedad valvular mitral, fíjense el diámetro de la rama derecha de la arteria pulmonar, ¿sí? Va estando en un paciente congestivo, con enfermedad valvular degenerativa, atrio izquierdo grande, venas pulmonares congestivas y una rama derecha notablemente llama la atención, ¿sí? Entonces, cambios bidimensionales, ese aplanamiento, se está engrosando la pared libre del ventrículo derecho, ese septo tiende a estar más desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Son cambios bidimensionales que observamos en esa primera mirada en eje largo, y luego en eje corto vemos también cómo es más notable el aplanamiento, ¿sí? Ponemos slow motion y disminuimos la velocidad del video, podemos ver notablemente cómo se aplana ese septo y achata la cabeza del hongo, ¿sí? Cambios bidimensionales que sugieren hipertensión pulmonar. Fíjense cómo se ve ahí el aplanamiento, ¿sí? Por la hipertensión en el lado derecho, ¿sí? Comienza a remodelarse las cámaras derechas por la hipertensión pulmonar.
En un modo M nosotros podemos ver esto, que normalmente la pared libre del ventrículo derecho tiene que ser de un espesor del 50% del septo y de la pared libre del ventrículo izquierdo, y en este caso casi que lo duplica, ¿sí? Esto es un claro caso de una sobrecarga de presión en el lado derecho. También podemos ver que la relación entre el tronco pulmonar y la aorta está fuera del rango. Lo normal es 0,70 a 1,15, pero si quieren recordarlo fácilmente es más o menos 1 a 1, tienen el mismo tamaño. En este caso se ve claramente una dilatación del tronco pulmonar en relación a la aorta y es otro de los parámetros de hipertensión. Esta imagen también muestra que 21,5 milímetros del tronco pulmonar contra 15,5 de la aorta, donde dice BP es referido a válvula pulmonar, ¿sí? No es vena pulmonar. 1,38 siendo que lo normal es 0,70 a 1,15. Otro parámetro bidimensional, el diámetro del tronco pulmonar en relación a la aorta. Otro caso más, donde hay una dilatación marcada, ¿sí? Y que excede a lo normal. Esta es la manera en que tengo que transectar la rama derecha del tronco pulmonar, en este caso en eje largo, siempre se ubica sobre el atrio izquierdo, ¿sí? O sea que tenemos el atrio o aurícula izquierda, la válvula mitral, y sobre el atrio izquierdo vemos en eje largo a la rama derecha de la arteria pulmonar. Siempre se ve un corte transversal cuando estoy en eje largo y se ve longitudinal la vena. Es un sitio que se suele utilizar para tomar tanto la relación vena pulmonar, arteria pulmonar, como para poder sacar el índice de distensibilidad de esa rama derecha de la arteria pulmonar. Fíjense este caso que el ventrículo derecho se está hipertrofiando, tiene un grosor importante, ¿sí? Si nosotros vemos y medimos cuando está distendida a cuando vuelve a su estado normal, obviamente que se distiende en la sístole ventricular, porque ese ventrículo derecho eyecta hacia las arterias pulmonares y la distensibilidad es baja, ¿sí? Es baja porque hay pocos cambios, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se debe transectar y aquí la medida de esta otra distensibilidad de la rama derecha, donde lo normal es mayor a 28 o 30%, como dicen las guías. En este caso, 4,4% el índice de distensibilidad es un factor claramente que apunta a indicar que hay una hipertensión dentro de esa rama derecha de la arteria pulmonar. Aquí vemos otro ejemplo donde hay un agrandamiento de atrio izquierdo, la rama de la arteria pulmonar se ve claramente y en la medida nos da 23%, con lo cual ya estamos debajo del rango de normalidad, sugiere una hipertensión. Estos casos es importante tener en cuenta que al agrandarse el diámetro de la rama derecha de la arteria pulmonar, pierde relevancia la relación entre vena pulmonar, arteria pulmonar, que es un parámetro congestivo que en realidad cuando da mayor a 1,5 es muy sugerente de inminencia de edema pulmonar, hay una severa congestión de la vasculatura venosa, ¿sí? En los casos que se agranda esta rama derecha de la arteria pulmonar, obviamente vamos a obtener valores más bajos, pero eso no descarta la gran congestión que pueda tener la vena pulmonar, solo que al agrandarse la arteria, la relación cambia. Por eso hay que tener en cuenta para los que utilizan este parámetro que es muy influenciable por la presencia de hipertensión pulmonar. Este es un gatito que tenía episodios de síncopes, que tiene un dextroeje y en realidad lo que vemos es un aplanamiento del septo, ¿sí? Muy marcado por sobrecarga en el lado derecho, ¿sí? Era un paciente que tenía fenómenos arrítmicos, ¿sí? Y que
nos muestra cómo se aplana el septo hacia el lado izquierdo por presencia de hipertensión pulmonar, ¿sí? Si se fijan, a nivel de eje corto, el agrandamiento del atrio derecho es otro de los parámetros, ¿sí? Y el aplanamiento del septo, obviamente que en los gatos no es tan fácil como en los perros, se puede ver notablemente cómo se aplana ese septo, se achata la cabeza del honguito, ¿sí? Cuando yo mido la distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar, me encuentro con que prácticamente no sufre cambios a lo largo del ciclo cardíaco, lo que me apunta a una hipertensión pulmonar. Hay un parámetro muy interesante que está teniendo cada vez más publicaciones, que habla de la fracción de acortamiento del tracto de salida del ventrículo derecho. Como bien ustedes saben, los que son los cortes a nivel de transversales, eje corto a nivel de base cardíaca, tenemos el atrio izquierdo abajo, en el centro la arteria aorta y por encima el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, un modo M que nos permita medir la fracción de acortamiento de este tracto de salida, siempre que sea mayor a 44%, voy a tener una fracción de acortamiento normal, y está documentado los estudios que con hipertensión pulmonar la fracción de acortamiento, que se abrevia FS, porque es abreviatura en inglés, en realidad va a disminuir por debajo del 44. Yo trato de usarla de rutina y la estoy midiendo mucho. En un paciente normal tenemos fracción de acortamiento más elevada, mayor al 44%, y en este caso está con el modo M anatómico, y en los pacientes que tienen atriomegalia izquierda, los pacientes mitrales, por ejemplo, comienza a disminuir en base a la gravedad de la patología del lado izquierdo, o sea, a la relación que pueda tener esa congestión venosa con el desarrollo de hipertensión pulmonar. A medida que se incrementa la presión en la arteria pulmonar, comienza a dificultar la fracción de acortamiento de ese tracto de salida y se puede medir de una manera muy fácil. Fíjense este otro caso, donde en realidad baja aún más, ¿sí? Son pacientes donde cada vez hay más valores que sugieren hipertensión pulmonar, ¿sí? Debajo de 44% empieza a considerarse. En este caso no se ve bien porque es un modo M anatómico, y como ustedes bien saben, el modo M es el modo de mayor resolución temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que tiene mayor cantidad de cuadros por segundo, la imagen, ¿sí? 100 veces más o muchas veces más que un modo bidimensional. El modo M, ¿sí? Tiene una elevada resolución temporal. Cuando yo paso un M anatómico, estoy pasando un punto donde lo puedo cortar a un video ya realizado, ¿sí? Puedo sacar la medida, pero con una resolución temporal muy baja, porque es la misma que el bidimensional. No traspola elevada relación temporal como el modo M verdadero. El anatómico arrastra una deficiencia en la imagen que se debe a la resolución temporal del bidimensional, ¿sí? Y no puede aplicar la resolución temporal del monodimensional. Esa fracción de acortamiento en este caso ya me da 28.9, muy por debajo del 44%, pero fíjense el atrio izquierdo, cómo se va agrandando, ¿sí? Estamos hablando de patologías del lado izquierdo que comienzan a remodelar el lado derecho del corazón. Aquí otra vez un modo M anatómico que estoy cortando el tracto de salida del ventrículo derecho y ya me da 13 de fracción de acortamiento, pero miren el atrio izquierdo que tengo, cómo este atrio izquierdo no va a repercutir en la vasculatura venosa congestionándola, y a su vez ese pulmón remodelando su vasculatura arterial para protegerse y a su vez generar repercusiones o remodelado en el lado derecho del corazón. Esto se va a traducir en una disfunción sistólica del lado derecho que va
a poder demostrarse bidimensionalmente por uno de los parámetros, que es la fracción de acortamiento de ese tracto de salida en un 13%. Menos de 44 sabemos que es anormal. Otro de los parámetros es la excursión del anillo tricúspide. En realidad, para ello, en una ventana apical se traza un modo M en dirección de la pared libre del ventrículo izquierdo y en realidad, perdón, del ventrículo derecho, para llegar a cortar donde nace la valva parietal tricúspide, ¿sí? Entonces, donde nace la valva parietal tricúspide, yo tengo que cortar con el modo M y ver qué dibuja de cuánto acortamiento tiene en la sístole, cuando ese ventrículo se acorta, siendo que la pared libre del ventrículo derecho tiene como componente mayoritario a fibras longitudinales. El acortamiento es muy representativo, entonces se acorta en la sístole y se alarga en la diástole. Esa diferencia se mide en milímetros y tiene que ver con el tamaño del animal. Entonces vamos a encontrar con una tabla muy buena que es más específica que las que andan dando vuelta por ahí, que habla de los kilos del paciente y el rango de normalidad del TAPSE, ¿sí? Por debajo de ese rango de normalidad se puede considerar disfunción sistólica del ventrículo derecho. Esto tiene relación con la talla del animal. Pacientes grandes, obviamente que la excursión va a ser de mayor cantidad de milímetros. Pacientes pequeños va a tener una menor excursión en milímetros, ¿sí? Entonces, siempre lo normal varía con el peso del animal y cuando hay disfunción sistólica se puede mover muy poquito, entonces tenemos TAPSES que están debajo de valores de referencia. Así es como se debe alinear la pared libre del ventrículo derecho con el nacimiento de la valva septal tricuspidia, y en realidad lo que se mide es la excursión de ese anillo que aquí está en diástole y aquí está en sístole. La distancia que recorrió desde la diástole hasta la sístole me va a dar los milímetros. En este caso, un Terranova, un paciente de unos 58-60 kilos, que tenía una disfunción sistólica por hipertensión y la distancia es 20 milímetros. Pero en realidad no es un cambio severamente marcado, pero al ser un paciente grande, ¿sí?, nos podemos dar cuenta. No es notablemente marcado el cambio porque en realidad en los pacientes grandes uno espera encontrarlo menos de 15 milímetros, ¿sí?, de ahí para abajo, ¿sí?, para hablar de disfunción sistólica. Pero este caso era un paciente muy grande donde los valores de referencia son mucho mayores. Bien, ahí está la tabla de referencia, ¿sí?, que da hasta 45 kilos, la que encontré publicada. Este paciente es exactamente el mismo, donde la regurgitación del flujo desde el ventrículo derecho hacia el atrio derecho notablemente llega casi hasta 4 metros por segundo. Nosotros sabemos por las guías que a más de 3 metros por segundo estamos hablando de un alto gradiente de presión entre el ventrículo derecho y el atrio derecho, con lo cual eso es compatible en ausencia de estenosis pulmonar de hipertensión pulmonar, ¿sí? Es un parámetro fuerte, ¿sí?, respecto a la sugerencia de hipertensión pulmonar. Entonces, ese paciente que tenía casi 4 metros de regurgitación tricúspide es el mismo que su excursión sistólica tiene 20 milímetros. Y si ustedes me dicen cuál sería la referencia según el TAPSE para un paciente de ese tamaño, habría que extrapolar un poquito estas medidas, un 50% más, ¿sí?, siendo que en 20 kilos hablamos de 11, ¿sí?, como mínimo 18 de máxima, en 40, 14 y 22, ver cuánto sería para 60 kilos, ¿sí? La publicación en la literatura hay hasta este kilaje,
¿sí? Y la mayoría de las publicaciones da 3 grandes grupos, con lo cual el TAPSE hay que tener cuidado de saber trabajarlo, saber utilizarlo, familiarizarse y no tomarlo como un dato aislado, debido a que en medicina veterinaria tenemos muchas diferencias en tamaño de paciente y el TAPSE no aplica con un valor único, sino que por kilo va a variar. Ahí está nuevamente la regurgitación tricuspidia. Y bueno, vamos a ver un caso de cardiopatía de fenotipo dilatado en un paciente de 12 años, donde tiene un problema grave, el cierre de esa válvula mitral. Tengo un delay importante con el video, pues no se ha grabado bien. Está muy grande el atrio izquierdo, no cierra bien esa válvula mitral, ¿sí? Cuando esta patología se presenta en pacientes de raza grande, fíjense aquí la rama derecha de la arteria pulmonar, ¿sí? Como se ve a esta altura. Cuando se da esta insuficiencia valvular mitral por endocardiosis, por degeneración mixomatosa en pacientes de raza grande, generan un fenotipo dilatado con disfunción sistólica y tienden rápidamente a gatillar fibrilaciones atriales. En este caso, hay una notable y clara regurgitación a nivel de la válvula tricúspide cuando exploramos cada válvula en forma individual, ¿sí? Y esa regurgitación de la válvula tricúspide por lo menos nos invita a que midamos, ¿sí? Y podamos ver que supera los 3 metros de regurgitación. ¿Y por qué lo hago medir? Porque en estos perros que tienen un tórax grande con un corazón tan de fenotipo dilatado, tan agrandado, que entran en disfunción sistólica, que se agrandan tanto, en realidad no es tan fácil horizontalizar ese corazón, y esto de muchas veces para ponerlo más horizontal en el bidimensional, uno va a un espacio intercostal más adelante, sube un poquito el transductor y llega a ponerlo más horizontal. En estos casos de un paciente tan grande nos permite, al estar oblicuo a la imagen de eje largo, de poder alinear el flujo para medirlo, sin tener que ir a una ventana apical. No obstante eso no quiere decir que no vayamos a la apical, pero a mí me gusta medirlo en eje largo oblicuo, en eje corto del lado izquierdo, en ventanas craneales, en ventanas apicales, y muchas veces los flujos son coincidentes en velocidades regurgitantes, o para sorpresa son mayores en ventanas no tradicionales de medición de regurgitación tricúspide, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que los cambios ecocardiográficos de los pacientes tienen un impacto según las guías y según el consenso de la ACVIN, donde van a combinar los parámetros de velocidad de regurgitación tricúspide, que es el gol estándar ecocardiográfico para sugerir hipertensión pulmonar, con alteraciones bidimensionales en distintos sitios. Entonces, una velocidad de regurgitación tricúspide que no la podemos medir. ¿Cuántas veces se nos da que nuestros pacientes tienen mala ventana, no son colaboradores, no la podemos medir? Es súper frecuente en medicina veterinaria. Cuando da menor de 3 de velocidad o no es medible y los cambios bidimensionales es solo uno o ninguno, es muy baja la probabilidad de que exista hipertensión pulmonar y se nos esté escapando. Vamos a tomar un término intermedio. Cuando la velocidad de regurgitación tricúspide es mayor a 3,4 y no hay ningún cambio bidimensional, ¿sí? Sería raro, pero si no hay ninguno, es intermedio. Tomemos otro. Si tenemos una velocidad de regurgitación tricúspide mayor a 3,4 y un solo cambio bidimensional o uno o más, es alta la probabilidad de hipertensión pulmonar. Fíjense acá, si tenemos una no medición de la regurgitación tricúspide que tantas veces renegamos, no la podemos medir, pero tenemos 3 cambios bidimensionales, es alta la probabilidad de hipertensión pulmonar. Dicho esto, estamos subestimando muchas veces los cambios bidimensionales cuando en realidad tenemos que considerarlo, sobre todo los que hacemos Doppler, considerarlo mucho más, ¿sí? Y no solo quedarnos con el valor de regurgitación tricúspide.
¿sí? Este paciente con aplanamiento septal, que ya vimos por una enfermedad valvular degenerativa crónica que repercutió en la vasculatura pulmonar por la congestión venosa y la hipertensión pulmonar, está con alta presión en el lado derecho, engrosamiento de la pared libre del ventrículo derecho y aplanamiento del septo. Es un paciente que cuando le medimos esa regurgitación tricúspide en la ventana apical y alineándonos correctamente, nos da 4 metros por segundo, y cuando lo medimos en una ventana oblicua al mismo paciente, ¿sí?, en eje largo, en ventana paraesternal derecha, nos da 4 metros por segundo. Con lo cual, fíjense que muchas veces hay ventanas no estandarizadas que nos sirven para aportar información respecto a la medición, ¿sí? Obviamente nosotros lo que hacemos en un paciente es tratar con el cajón de Doppler color de interrogar las válvulas. Esta interrogación nos muestra que hay una regurgitación y en la medida, ¿sí?, la podemos determinar por el Doppler continuo y ver que tenemos una regurgitación que supera los 3 metros por segundo, ¿sí? Entonces, si bien primero se interroga con el cajón de Doppler color, luego se mide por el Doppler continuo en una ventana apical y en este caso tenemos una clara evidencia o sugestión o sugerencia de que hay una hipertensión pulmonar, ¿sí? Fíjense este paciente, cardiopatía de fenotipo dilatado. Ese paciente con cardiopatía de fenotipo dilatado, fíjense la insuficiente o incompetencia en la coaptación de la válvula mitral, el gran tamaño del atrio izquierdo, y fíjense este paciente al medirle, ¿sí?, la hipertensión pulmonar, la velocidad de regurgitación tricúspide, nos encontramos con que casi llega a 4 metros por segundo, ¿sí? O sea que siempre tenemos que valorar la regurgitación tricuspidia en un paciente, por más que tengamos la certeza de que es una enfermedad valvular degenerativa crónica que afectó a la mitral con un megaatrio y digamos es un mitral y lo trato como tal. En realidad nunca subestimemos la presencia de hipertensión pulmonar, que es altísima en pacientes de talla grande, ¿sí?, que expresan cardiopatías de fenotipo dilatado y que fácilmente van a expresar su remodelación derecha o sus cambios como ascitis por hipertensión pulmonar. Este es otro caso donde podemos ver una regurgitación tricúspide, pero que no tiene grandes repercusiones en el lado derecho. Se ve una regurgitación tricúspide que el índice de Niskin nos está mostrando que llega a medirse con el color azul, ¿sí?, que no hace aliasing, que no es de alta velocidad, y este es un paciente con una bradiarritmia. Pacientes con bradiarritmia son muy predispuestos a generar sobrecarga de volumen, ¿sí? Todas las bradiarritmias mantenidas en el tiempo sobrecargan de volumen las cámaras cardíacas, remodelan geométricamente hacia la hipertrofia excéntrica y esa dilatación da como resultado insuficiencias valvulares, ¿sí? Otro paciente, miren la regurgitación de la tricúspide, qué notable, el agrandamiento de la rama derecha de la arteria pulmonar, ¿sí?, pero con una regurgitación con ese aliasing tan marcado, ¿sí?, que supera al índice de Niskin. En realidad nosotros tenemos que, y más con una dirección oblicua, está ideal para medirlo. Ideal para medirlo. Fíjense, muchas veces nos pasa que en estos corazones que se van moviendo, tomamos algunas mediciones sí, otras no, o sea, nos marca la regurgitación tricúspide en algunos casos, otros no, casi que supera los 3 metros por segundo. Aquí tenemos otra donde lo supera, aquí otra imagen, ¿sí?, todo el mismo paciente, pero en realidad estoy comparando o mostrando que ya en una ventana no estándar me está sugiriendo que hay hipertensión pulmonar, con lo cual puede llegar a ser que en una apical, si lo pongo más alineado, tenga un valor superior. Yo siempre puedo subestimar el valor de regurgitación tricuspidia.
pero nunca puedo sobreestimarlo, ¿sí? Que quede claro eso. No puedo estar poniendo o midiendo una velocidad de 4 cuando en realidad no lo es. Si es 4, es 4. O sea que siempre puedo subestimarla, pero no sobreestimarla. El mismo caso en una ventana de eje corto derecho, fíjense el jet regurgitante, qué lindo se ve en el lado izquierdo de la pantalla, cómo la tricúspide está regurgitando hacia el atrio, y si yo le voy a alinear un Doppler continuo en este caso, es el mismo caso, nos vemos nuevamente con una regurgitación que está en el orden de los 3 metros por segundo. Y si la mido en otro, o sea, y otro de los ciclos supera levemente los 3 metros por segundo. Con lo cual, nunca subestimen las ventanas, no digan, porque no es apical, no lo voy a medir, porque a veces no logramos medir bien la regurgitación tricúspide en apical, pero ya, si lo hacemos en un eje corto, en ventana paraesternal derecha, o si lo hacemos en un eje largo, en ventana paraesternal derecha, en un corazón que esté un poco oblicuo, ya nos aporta información, porque nos da más de lo que está estandarizado como valor de corte, con lo cual ya nos sugiere hipertensión. En este caso, un paciente felino con una cardiopatía hipertrófica asimétrica que afecta sobre todo al septo, ¿sí? Y en realidad este paciente ya estaba en un estadio final, tenía como una dilatación a nivel del septo que era asimétrica, ya estaba en una disfunción sistólica, es el estadio final, se ve un engrosamiento de la pared del lado derecho, ¿sí? Hay un engrosamiento también de la pared del lado derecho, y empezamos a notar cambios de regurgitación de esa válvula tricúspide. No son contundentes, pero hay un jet regurgitante en esa válvula tricúspide, y podemos ver a esa válvula pulmonar como haciendo una especie de doming, ¿sí? Vemos una insuficiencia de la válvula pulmonar. Cuando nosotros queremos medir mediante el Doppler pulsado, nos muestra una aceleración más rápida que lo normal, hay un flujo levemente aortizado, ¿sí? Y cuando ponemos el Doppler continuo, se ve el jet regurgitante, pero no es de una velocidad regurgitante contundente para la pulmonar. No obstante esto, hay varios parámetros que nos sugieren que este paciente también tiene hipertensión pulmonar. Para ir finalizando y ver algunas congénitas, este es un paciente con ductus, una chihuahua, que en realidad, fíjense, el brutal tamaño de la rama derecha de la arteria pulmonar. Este es un claro ejemplo de hipertensión pulmonar por un shunt, por una comunicación izquierda-derecha que está con una hipertensión pulmonar a punto de revertir, ¿sí? Es tan grande la rama derecha de la pulmonar que parece el atrio izquierdo. Y este es otro ejemplo de cambios bidimensionales en un paciente que a simple vista uno lo ve y dice, uy, una tetralogía de Fallot, porque tiene el septo con un defecto grande, la aorta que parece con dextroposición porque parece acabalgada sobre el septo, ¿sí? Una hipertrofia del lado derecho, incluyendo el papilar, miren el músculo papilar, pero nunca hay que dejar de evaluar los flujos, ¿sí? Miren la rama derecha de la arteria pulmonar, nunca hay que dejar de evaluar los flujos. Si yo lo veo así, veo un aplanamiento del septo, hipertrofia tremenda en el lado derecho, vimos el defecto del septo interventricular, pero la realidad es que cuando empiezo a ver el Doppler y veo cómo la sangre del lado derecho se viene por la aorta, ¿sí? O sea que hay un proceso de reversión de flujo, ¿sí? Ya empiezo a pensar en que tengo que medir el flujo pulmonar para ver si es un Fallot o para ver si es un defecto interventricular o defecto del septo no restrictivo, o sea, muy grande, que gatilló una hipertensión pulmonar, y esa hipertensión pulmonar
le opuso tanta resistencia al lado derecho del corazón que se hipertrofió, se remodeló por sobrecarga de presión, desplazó el septo hacia la izquierda y por eso lo veo casi como la aorta montada en el septo, y en ese caso, en vez de tener como en la estenosis pulmonar un flujo elevado, voy a tener un flujo normal, pero aortizado. Y es lo que encontramos, un flujo de la pulmonar. Fíjense el equipo cómo lo va midiendo cada flujo automáticamente a medida que va transcurriendo. Entonces, este es el típico perfil de flujo tipo 3 con una muesca final. Es el flujo que tiene una rápida aceleración y es el flujo más fuertemente sugerente de hipertensión pulmonar. ¿Sí? Esto es mediante un Doppler espectral, no mediante Doppler continuo. Y si se fijan, el flujo tiene una alta aceleración, un valor normal para la pulmonar y un cierre muesca, ¿sí?, que da esa muesquita final como se ve en todos, ¿sí? Los vuelvo a invitar para quienes deseen a este curso de ecocardiografía bidimensional que arranca el 8 de enero. A partir de, luego del primer trimestre, vamos a comenzar el curso de Doppler, de ecocardiografía Doppler. Este curso de ecocardiografía bidimensional dura 3 meses y repasamos todas las temáticas más importantes de la cardiología, ¿sí? Así que los invito y les agradezco mucho la conexión, este tiempo, y vuelvo a agradecer a Digimed y a Gustavo por la invitación. Estoy disponible para cualquier inquietud y tienen todos mis contactos en esta placa. Pablo, bueno, excelente otra vez. Muy, muy buena la clase y muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, hubo algunas consultas que por ahí no te quise cortar en el medio. Algunas queda claro la consulta porque habla de en qué corte se mide el TAPSE, por ejemplo. Pero ahí hubo una al principio que hizo como una consulta sobre lo que ibas hablando, como lo vi después, no sé. Si Jesús Humberto Estrada puede aclarar un poquito más la consulta de qué se trataba, sobre el Doppler tisular, supongo. Porque no queda claro. Pregunta si es el TDI, pero no sé en qué momento hizo la pregunta, entonces sobre qué variable estaba hablando. Pero tengo esa del TAPSE, ¿cuál es el corte? Nati Baira, hola Nati querida. El TAPSE se mide en la ventana apical para esternal izquierda, cuando está el corazón paradito, que lo enfocás desde el ápex y que apuntás hacia la base y bajás la línea de corte en modo M sobre la pared libre del ventrículo derecho, justo cortando donde nace la valva septal de la tricúspide, ¿sí? Eso respecto a una pregunta. Josefina Ben, me alegro que te haya gustado, un beso grande, José. Mati, querido, buenísimo, un abrazo grande. ¿Con qué tratás la hipertensión arterial pulmonar? Sobre todo con furosemida y pimovendam en esos pacientes con patología en el corazón izquierdo, y trato de no indicar mucho el sildenafil por la gran tendencia a la descompensación en pacientes que tienen patología del lado izquierdo. Como es un vasodilatador, me invita a los pacientes a que manifiesten el edema pulmonar. Entonces es muy frecuente en pacientes que agrego el sildenafil por hipertensión y son mitrálicos avanzados que se descompense. Nati Rizzi, un beso grande. Moira, me alegro que te haya gustado. Marina querida, un beso, me alegro que te haya gustado. Ok. Martincito Vitaz, un abrazo enorme. Mirá qué educadito que soy por acá, Martín, ¿viste? No te digo nada. Anita Cáceres, un beso grande desde Chile. Humberto, excelente charla, un abrazo, Humberto. Nico, querido, me alegro que te haya gustado. Vicky, me alegro que te haya gustado, un beso grande. Bueno, no sé si no hay ninguna inquietud más. Estamos en una horita clavada, 16 horas. Igual los datos de contacto están acá.
la charla también se va a subir al canal de YouTube de Digimed, así que la pueden volver a ver, y cualquier cosa, las consultas nos las pueden hacer llegar también a nosotros, y nos ponemos en contacto con el doc para anotarse a los cursos también. Ya dejó toda la información, así que sí, creo que estamos. A ver, hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. No sé si ya viste esa parte del chat. A ver, ahí me estoy fijando. Ah, Juan Pablito Burcio, un abrazo grande. Un abrazo, Nico. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué importancia le da el valor sobre el gradiente tensional de la insuficiencia tricuspidia sobre los 50 milímetros como para considerarla moderada y sobre los 70 para severa? Sí, normalmente 70, 80 para arriba, severa y moderada. Yo en realidad los trato cuando... Mira, el consenso de la UIN ahora habla mucho de integrar la clínica, le está dando un protagonismo más importante en la hipertensión pulmonar a la clínica. ¿Qué quiere decir? Que en pacientes que encontramos valores escandalosos de regurgitación, pero clínicamente no los vemos ecográficamente no vemos unas venas hepáticas gigantes o una vena cava que esté con un tubo que nunca tenga colapsabilidad, y no encontramos muchos datos, no lo tomamos como relevante clínicamente. Entonces hay que empezar a tomar eso, que el consenso no son más que los mejores, ni más ni menos que los mejores de cardiología, y con una experiencia larga, ¿no? No hay ningún joven ahí. Así que con mucha experiencia, eso es muy interesante para tomarlo en cuenta. Así que los numeritos, sí, cuando uno estudia y uno aprende esto, hay que estandarizar en 3 grandes grupos: leve, moderado a severo. Uno no concibe hablar de hipertensión, sino puede clasificarlo un poquito, pero en realidad, desde el punto de vista del tratamiento y la clínica, no influye mucho, ¿sí? Influye más sobre... no influye mucho, me refiero a los números. Influye más el parámetro clínico y ver esos animales que realmente algunos tienen una regurgitación tricúspide del orden de los 3 metros por segundo, y en realidad vienen con ascitis, ¿sí? Fíjense la perra esta que yo les mostré, el drenaje de esa Fox Terrier, paciente con enfermedad valvular del lado izquierdo, y que es una paciente viejita, y que le drenamos el abdomen con una cantidad de líquido infernal, y la hipertensión daba 4 metros por segundo. No es una hipertensión que vos llega a 5.5 o 6 metros por segundo, ¿sí? Es relevante, no es que no es relevante, pero la expresión clínica es escandalosa en esa perra. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, alguna consulta. No, después, bueno, son todos saludos, así que... Bueno, fantástico. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos los que se conectaron y les interesa la cardiología, y les mando un abrazo grande, muy buen fin de año, a cuidarse mucho, y el mejor 2021 para vos, Gustavo, para Beto, para la gente de Digimed y para todos los que se conectan, ¿sí? Gracias, un abrazo. Chau, chau. Un abrazo, chao.